Hola, bienvenidos a esta presentación del libro de Espacios Revelados, Prácticas Artísticas en Territorio, una edición preparada por Gabriela Lack, y bueno, que surge como una continuidad del proyecto Espacios Revelados, Changing Places 2019-2020, que se llevó a cabo acá en la ciudad de Guadalajara por iniciativa de la Fundación Siemens Stiftung, el Instituto Goethe y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Me da mucho gusto acompañarme el día de hoy de Gabriela Lack, curadora del libro, y a Rodrigo Parrini, antropólogo y uno de los principales articulistas de este libro que sin duda, además de ser una experiencia interesante en términos de escritura, una conjunción de distintas personas que participaron en el proyecto, me gustaría mucho escucharles un poco para empezar con la charla a propósito de este libro, ¿no? Bueno, gracias Lourdes, gracias Rodrigo, gracias a la FIL, que siempre es un lugar ideal para poner en común y para hacer nacer libros con buena estrella. Bueno, desde Ediciones Documenta no es la primera vez que estamos en la FIL, así que es para nosotros muy importante este marco y que se haya podido hacer a pesar de la virtualidad y de la imposibilidad de estar reunidos en el espacio físico real de la FIL. Y bueno, y en ese punto, este es un libro que llega tarde al evento, si se quiere. Es un libro que reúne una diversidad de diálogos que tuvieron lugar esos días de Espacios Revelados, que como bien vos dijiste, Lourdes, fue un evento muy complejo, lleno de propuestas artísticas, de artistas que no solamente son de Guadalajara, sino que también venían de otros países de América y también de Europa, y que bueno, me permitió conocer y profundizar en diferentes miradas en relación a las prácticas artísticas en territorio y a cómo un espacio vacío, abandonado, dentro de una ciudad puede ser un punto de reflexión y de escucha de muchos de los síntomas que tienen que ver con nuestras formas de habitar, con nuestras formas de pensar el futuro, de planificar los espacios y bueno, y nosotros como artistas, de qué manera podemos abordar y generar piezas que sean interrogantes a esos espacios y que los vuelvan a activar de alguna manera. Y en ese sentido, bueno, el libro cuenta con una colaboración intensa, pero tiene un momento anterior, que fue el laboratorio de archivos que sucedió durante Espacios Revelados y que estuvo abierto en el ex convento del Carmen. Y a partir de esa instancia, en donde me puse en relación con todos los artistas, todos y todas las artistas que estaban allí realizando su trabajo, y tuvimos conversaciones, intercambios de materiales, se construyó un archivo de procesos artísticos que intentaban dar cuenta justamente de esta antesala, este momento procesual anterior, que es diferente al contacto que tiene el público ya con la pieza terminada. Y el libro se nutre de esa multiplicidad de tiempos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que le pasó a Espacios Revelados, a diferencia de otros proyectos, es que tenía mucho que ver con los procesos. Los procesos tuvieron un lugar muy protagónico en este trayecto, entonces importaba tanto el proceso como el resultado, y tú pudiste dialogar con ese proceso, ¿no? Sí, y como editorial que trabajamos con artistas, digamos, siempre la pregunta es qué llevar al libro, ¿no? ¿Qué tipo de espacio,
qué tipo de arquitectura es un libro y qué tipo de diálogos son más interesantes llevar ahí en un mundo muy conectado, lleno de posibilidades de acceder a información. Siempre me parece interesante poder usar el libro como un caballo de Troya, si se quiere, de un momento de intimidad, un momento que está oculto a la vista del espectador, un momento reflexivo, un momento frágil también de los procesos artísticos, pero que es sumamente potente a la hora de ver cuáles son las reflexiones que se desatan a partir de ahí y cómo los artistas luego resuelven en sus piezas. Entonces también es como muy generoso a la hora de poder ver cómo son esos trayectos de obra que indudablemente tienen una riqueza enorme. Y también en ese punto, digamos, con Rodrigo, que es uno de los autores principales, como decís, del artículo más largo del libro, que hace una reflexión y una conceptualización del abordaje que ya desde ustedes, desde la curaduría, estaban planteando en Espacios Revelados. Me parece que se logra continuar, ¿no? O sea, no llegar a un punto de informar lo que Espacios Revelados fue, sino como lograr dar una profundidad también en el campo de la escritura a eso que Espacios Revelados propone como punto o como lugar de la mirada, ¿no? Claro, para poner un poco en contexto la participación también de Rodrigo. Rodrigo se ha dedicado a pensar también prácticas artísticas justo en territorios, pero a hacer una especie de, no sé si te voy a citar bien, de arqueología inversa, para pensar cuáles son los contextos en los que se desarrollan esas piezas, cuáles son esos gestos que las piezas aparecen, desaparecen, dejan en el trayecto. Y creo que tu participación en este libro es sin duda más que pertinente porque, digamos, no eres nuevo pensando las prácticas artísticas en territorio, ¿no? Bueno, yo hasta ahora no, digamos, conocía el contenido del libro, pero no conocía el libro como objeto, ¿no? Eso no lo había visto. Gabriela me había contado, bueno, era como una especie de promesa de qué es lo que iba a encontrar y qué es lo que había hecho. Entonces, ahora que lo estaba viendo, digo, lo vuelvo a mostrar, que es un libro rojo, como un rojo opaco, ¿no? Y estaba sacando las cosas, recordé como algo de mi infancia que eran como cajas sorpresa, ¿no? Uno abría una caja y iba sacando, digamos, cosas que no conocía y que sorprendían. Les quisiera mostrar esto, digamos, esta primera sorpresa, que son los dibujos de una mujer trans que vive en la calle en la ciudad de Guadalajara. ¿Quién fue el artista que hizo esto? Florencia Villa. Ok, miren, son unos dibujos muy bellos, que es como una especie como de pintura infantil, pero también diría que es como un barroco urbano de la marginalidad y diría también de la desposesión. Miren qué bonito esto que parece como si fuera, me recuerda como algunas pinturas prehispánicas, ¿no? Esto. No sé si pinta un arquetipo, una especie de arquetipo que estaría en nuestra conciencia o en nuestra imaginación, porque podría, digamos, salvo los corazones que son como de Hello Kitty, podría ser tal vez una pintura, no sé, que se hubiese encontrado en algún mural, no sé, ¿no? Esto es algo que pueden encontrar dentro del libro. Esto también. 2 mochilas y luego estos objetos que uno podría también encontrar en la calle. Entonces estaba pensando, digamos que tal vez Espacios Revelados como proyecto artístico, pero también como libro, es como una especie como de recolección de cosas que son del mundo cotidiano, habituales, pero que también son como de lo que perdemos cuando caminamos, nos movemos por una ciudad, digamos, como, no solo como seres vivos, sino que también como portadores de objetos. Cargamos muchos objetos habitualmente. Tal vez no se ve muy bien, pero que hay ganchitos, canicas, Ese es el proyecto. Lápices. Este es el proyecto de La Otra Calle, y Ajá. esa es la mochila de Vicente, si no me equivoco el nombre, que es una persona que vive en la calle, y esas son sus pertenencias, ¿sí? Que están dentro de la mochila. Claro, pero son como pertenencias utilitarias, pero también como pertenencias Lúdicas, coleccionistas. ¿no? Sí, como una especie de coleccionista de
bueno, de los objetos de la ciudad, ¿no? Entonces, yo escribí un texto que está en Espacio Revelado pensando justamente en la posibilidad de pensar el arte como un método de recolección, no culterano, digamos, sino que un método de recolección vivo en la interacción con los espacios donde nos estamos moviendo, con las personas que están a nuestro alrededor, que no necesariamente vemos siempre, pero que de todas maneras existen y están con nosotros, ¿no? Y yo creo que fue el libro, pero también el proyecto fue un proyecto sensible a lo que nos rodea, ¿no? En ese sentido también sería como una especie como de práctica del ver y el sentir lo que está a nuestro alrededor, o alrededor de nosotros, digamos, como cuerpos vivos, como personas existentes, pero también en vínculo, en relación. En ese sentido sería como una especie de estética callejera, ¿no? No sé si, Gabriela, ustedes están de acuerdo, ¿no? Como una estética de lo que encontramos al pasar. Este es el proyecto que se hizo en el Hospicio Cabaña. ¿Sí? De Miguel Barcelli. Sí. Monumentos horizontales. ¿Y de dónde tomaron estas fotos? Son bastante... Aérea. Son como de drones. Sí. Qué tecnológico. Bueno, van cargando, digamos, no sé si ve una tela blanca que lleva a mucha gente colectivamente. Es el monumento que se construyó horizontalmente. La pregunta era cómo habitar el monumento, cómo llevarlo al cuerpo. Entonces Miguel hizo como una reproducción con las mismas dimensiones del monumento. Vertical, que era el vertical, claro. Lo puso en horizontal. Y entonces el 8 de marzo, que fue, ¿no?, la intervención, todos los que estábamos ahí, todos y todas las que estábamos ahí, ayudamos a cargar el monumento y a trasladarlo. De un lugar a otro. Muchos, no. 100 personas habremos sido. Pero este es un monumento muy... Y claro, porque es la réplica. Hacia arriba del vertical, entonces, ¿cómo pensar? Esa es una construcción de la modernidad, la verticalidad, ¿no? Si lo pensáramos en el mismo sentido, de manera horizontal, ¿cómo tendríamos que trasladarlo? ¿Cómo nos tendríamos que desplazar en el espacio público? Bueno, eso está dentro del libro. Entre los textos están estas imágenes, como pequeñas intervenciones, digamos, pequeñas intervenciones del proceso, ¿no? Incluso de los propios artistas, como en esto. ¿Quién es? Esto es especies de movimientos, Diana Gallardo y Gervasio Cheto. Y bueno, justamente ellos hacen una recolección de movimientos, de oficios en extinción, y entonces luego lo transforman ese movimiento en un grafismo, hacen un dibujo a partir de esa recuperación de la síntesis del movimiento. Y bueno, y ahí hay uno de esos movimientos que nosotros recuperamos. Los objetos gráficos, que así yo le doy a llamar a estas piezas que están a través del recorrido del libro, son de alguna manera una síntesis gráfica del concepto de la pieza, ¿no? Claro, del concepto de la pieza, pero lo que me parece importante que tú mencionabas hace rato, que tiene que ver con el laboratorio de archivo, es que otras piezas no se ven, que otros rastros quedaron que no aparecen en estas piezas, ¿no? Y esto es parte de eso, o sea, de aquello que no se ve, de un proceso que, digamos, que tú terminas mostrando a través de unos iPads y de una serie de archivos recolectados que comúnmente son los objetos desaparecidos, son aquellos que se olvidan al momento de presentar una pieza, son pues esos rastros que ya no están ahí, pero que están. Sí, también el desecho, ¿no? Me interesa mucho que todo el trabajo de recolección que hacen los artistas, sobre todo los que van a un territorio, hacen una recolección de objetos, imágenes, relatos que le van sirviendo para reflexionar y desarrollar la pieza. Que no son la pieza misma, sino que son todo aquello de lo que abreva hacia el pensar la pieza. Por supuesto que un libro también es otra pieza y es una síntesis. Entonces el desafío de hacer un libro de espacios revelados que no fuera un catálogo, que no fuera un relato pieza por pieza, sino que pudiera condensar, ser un condensador de experiencia también, y que en como decían, no me acuerdo cómo lo definiste, te vas encontrando con las figuritas, con las piezas, como en estos libros más de infancia, ¿no? Que uno, más que tener una información certera de la pieza a la cual referimos, tenga un indicio, una esquirla, un rastro que te permita seguir hacia un lugar, ¿no? En el texto, Rodrigo
abordabas el abandono desde distintos lugares, el abandono de espacios, el abandono de personas, ¿no? Y esta fotografía, por ejemplo, podría ser una fotografía que puede ser de cualquier lugar en abandono, un lugar en Salamanca, en Córdoba, en Guadalajara, en Ciudad de México, ¿no? Esto es aquello que se abandona, que se deja, que es una especie de ruina, ¿no? Quizá que tú hablabas a propósito de esta relación entre la ruina, el abandono, ¿no? Claro, tal vez, digamos, yo creo que son unos abandonos muy singulares porque en realidad nada está completamente abandonado. Está abandonado en cierto sentido, tal vez, digamos, de los proyectos en los que tuvieron origen, pero están a la vez siendo utilizados por otros, quizás por otras personas que no eran las esperadas, de otras maneras que no eran las esperadas, ¿no? Que fue lo que ustedes llamaron, que digamos que da origen al proyecto, pero también da origen al libro, la modernidad fallida, ¿no? Digamos, en algún sentido el proyecto y el libro registran qué es lo que habría fallado de la modernidad, de esta promesa. Entonces aquí lo que tenemos, digamos, les sigo mostrando, ¿cómo se llama esto? Camisa. Camisa de fuerza. Y lo digo con dudas porque estamos en México, entonces claro. Cubierta también podría cubierta, ser. pero una sobrecubierta, porque sí, una sobre. Que es también un afiche. Un afiche, que son caballos. Sí, que es a partir del aporte de Miguel Ángel Gutiérrez, que trabajó a partir de una escultura que está en la ciudad, que se llama El regreso al libro de la estampida, que es una escultura que estaba detrás del Cabañas, ¿no? Sí. Y que luego se traslada a otro espacio de la ciudad, se desaloja un símbolo de esa comunidad que rodea al Cabañas, y él, hace como toda una pieza vinculada a la construcción de caballos que pueden ser operados por niños, y a partir de toda una reflexión y unas acciones pedagógicas de cómo podemos recuperar los espacios públicos, que los niños puedan ser también libres, ¿no? Generar como una estampida de libertad también en estas infancias que ya están tan circunscriptas y mucho más ahora en época de pandemia dentro de sus casas, ¿no? Utilizando un poco los espacios públicos. Pero esta estampida es una reinterpretación es una pieza gráfica que es una reinterpretación de la propuesta de Miguel Ángel. Pero aquí, para mí, el libro estaba muy vivo, ¿no? De pronto venía de espacios revelados, que cerramos con la pandemia. Yo volví a Argentina antes de tiempo y no volví a cualquier lugar. Volví a un espacio para las prácticas artísticas, que es donde reside la editorial de Ediciones Documenta Escénicas, vacío, ¿no? Entonces, de pronto, ese vacío del cual estábamos hablando, de los espacios de la modernidad fallida mexicana, me perseguía, ¿no? Como que me lo traía conmigo, y se hacía cuerpo en un lugar contemporáneo, con muchas ausencias del presente. Entonces también el libro sí fue un proceso como de cómo habitar ese tiempo, esta nueva configuración espacial, temporal y relacional, cómo asumir los lugares también fallidos de nuestras propias prácticas y cómo permitir como también un campo experimental en esta comunidad que se armó alrededor del libro, porque son muchos y muchas los que han escrito y que han participado o intervenido con sus piezas dentro del libro. Entonces, cómo el libro se transformó en esa comunidad posible, en esa objetualidad posible, en ese tacto, y en esto que también empieza a divisarse, ¿no? Como un cuerpo que se puede desnudar, que se puede transformar en el tiempo. ¿Y qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué es eso que se oye? Mi compañero dice que es una intervención, pero ¿una intervención de qué o cómo? Lo que sí entiendo es lo de la lona o la manta, eso sí está claro. Bueno, no entiendo qué nos quiere decir. Dice desaparecer y desvanecer. Supongo que se refiere a que muchas personas se desaparecen o las desaparecen. Ahora que suena mucho lo de las mujeres desaparecidas, mucha violencia y mucha desesperación,
por la desaparición, por las violaciones, asesinatos. Supongo que a eso se refiere. O también a los muchachos que desaparecen por el narco, a los que secuestran, a los que torturan y a los que matan. Pero, ¿qué es eso de desvanecer? ¿O a eso mismo se refiere? Como a los que dicen que deshacen en aceite. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Yo creo que debería ser más claro porque no se entiende. O sea, sí es claro lo que dice, desaparecer y desvanecer. Pero no es claro por qué lo dice o para qué lo dice. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Y luego eso que tiene que ver con lo que se oye, con lo que mi compañero dice que es la intervención. ¿O todo junto es la intervención? Porque lo que se oye medio triste, está como depresivo. Luego por eso andan diciendo que parece la música del Papa, como medio de iglesia pues sí, como de película triste. Nos tiene aquí a todos tristes. ¿A eso se refiere usted con la intervención? También le quiero preguntar de lo que tiene adentro, porque otro compañero subió y me dijo que hay una exposición de fotografías. Me dijo que están muy bonitas, que están chingonas, pero que hace falta fotos de antaño, de las viejitas, para que uno pueda comparar cómo estaba aquí antes, para ver el antes y el después. ¿Por qué no puso fotos viejitas? No quiero decir que está mal que solo estén las fotos nuevas, porque mi compañero dice que sí están muy buenas, pero pues de una vez hubiera puesto algunas viejitas. Y dice él también que ahí adentro es donde se escuchan nuestras historias, que están así como interviniendo el edificio. ¿Sí es cierto? Yo nunca me he subido. Solo una vez pasé al primer piso, pero ahí donde usted está, en esos pisos jamás he estado. Es más, ni tengo idea de qué hay. Yo pensaba que estaban abandonados. Bueno, todos creíamos que estaban abandonados, hasta que nos dijeron que usted iba a hacer algo ahí, que iba a intervenirlos o algo así, que iba a hacer una exposición, algo de arte. A mí se me hace muy bien, en serio. Lo felicito de verdad. Nomás lo único que le digo es que no se entiende. Ojalá que fuera más claro para entenderle más. Y así pues ya sabríamos de qué se trata. Lo que sí es que pues qué bueno que se animó a hacerlo. A lo mejor de eso se trata lo de hacer una intervención, porque si no la hace así, pues nadie se anima a hacerla. El texto que yo escribí para este libro se llama ¿Cómo son exactamente nuestras ruinas? Objetos en espera, archivos del futuro. Y se fundamenta en una experiencia que tuve en una visita a Guadalajara, en la Biblioteca Pública de Agua Azul. Y voy a leer, digamos, la parte del texto donde relato esa visita. Cuando visité la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, sede Agua Azul, quedé fascinado por los archiveros que guardan las fichas bibliográficas de libros que alguna vez estuvieron ahí. 6 de los 7 pisos del inmueble están cerrados porque presentan una falla estructural. Los ficheros se localizan en la planta baja, la única en uso. Entonces, al abrir esos cajoncitos y revisar las fichas, sabemos que los libros que describen están en otra parte. Podemos encontrar sus nombres en ese lugar, pero no los cuerpos. Son objetos desplazados y divididos. Los libros se encuentran en otro espacio, donde fueron trasladados cuando el edificio no se pudo habitar más. ¿No es este, me pregunto, un síntoma de la modernidad local, que siempre está desplazada de sus promesas hacia otro tiempo y no logra realizarlas ahora, en el presente? ¿Serviría esta distancia entre las fichas y los libros para describir el trecho entre los discursos públicos y sus concreciones prácticas? Si nuestra interpretación fuera correcta, diríamos que esta modernidad también tiene una falla estructural, como en la biblioteca. Leer las fichas de sus promesas y proyectos no es atisbar su materialización. En este espacio, la descripción existe sin el objeto, como los discursos proliferan sin sus referentes.
Totalmente. espacio público, cualquier espacio de encuentro, tomó otra dimensión. Bueno, justamente creo que Espacios Revelados, como decía Rodrigo, es como un oráculo en ese sentido. Antes el vacío era de otro tiempo, de otras personas, pertenecía a una memoria otra, y ahora es nuestro propio vacío, son nuestros espacios los que están sin poder ser habitados. Entonces, Rodrigo, tú hablabas de los presagios. ¿Qué relación puede haber entre el arte y los presagios? Si es que este existe, ¿cuál es la que te imaginas? Bueno, digo, no presagio como una especie de anuncio taxativo de lo que vendrá, ¿no? Presagio más bien como algo que evoca, digamos, misteriosamente evoca o percibe algo que ya se está produciendo. Eso sería un presagio, ¿no? No es que no haya huellas de lo que se está produciendo, pero son huellas que hay que poder leer, ¿no? Y tal vez algo que pensaba en lo que tú comentabas del proyecto de Laura era estas mujeres reunidas en la biblioteca. Claro, no están los libros, pero sí están ellas. Están sus vidas, están sus emociones. Que son sus libros. Bueno, claro, y son, digamos, claro, cuando yo llegué estaban ellas, pero no estaban los libros. Hoy día no están los libros, pero tampoco están ellas, ¿no? Y creo que eso es un presagio, que es, digamos, esta pérdida consecutiva de los cuerpos de la biblioteca, de los cuerpos libres, de los cuerpos libros y también del cuerpo mujeres reunidas en torno a talleres o a ciertas experiencias, ¿no? Parece que decía Patricio Villarreal que presagio tiene que ver con olfato en latín, como la palabra tiene que ver. Entonces, un poco el presagio se tendría que oler, ¿no? Y aunque no es la pregunta de Espacios Revelados, no se podría incluso ver si se podría preguntar a uno de los artistas o a quienes participaron qué olieron y qué supieron a través de lo que olieron, qué indicaba el olor. Por ejemplo, yo recuerdo una visita que hice con Aristeo Mora al mercado de los elotes, ¿no? Entonces él me dijo, cuando íbamos caminando por la calle, me dijo, el mercado de los elotes es un mercado colonial. Digo, esto puedo equivocarme, pero fue lo que me contó él. Aristeo sería responsable de mis mentiras. Era un mercado colonial donde llegaban los elotes de todas, de las zonas campesinas de Guadalajara, ¿no? de Jalisco más bien. Y llegamos a un mercado bastante vacío, que tenía algunos puestos de elotes, pero que no tenía nada que ver con lo que yo había imaginado como un mercado lleno de elotes, de mercancías, de gente, etc., ¿no? Y ahí uno podría preguntar, bueno, si se olían los elotes, tiene un olor particular, la comida hecha con elote. En Sudamérica le dicen choclo, en Argentina, el choclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pastel de elote, el pastel de choclo, tiene un olor muy singular, ¿no? Y a mí una cosa me sorprendió cuando llegué a este lugar como vacío, o sea, en el fondo como sin olor. Me imagino, es solo mi imaginación, que cuando el mercado estuvo en su esplendor, debe haber ido un olor intenso a elote, a mercancías, a productos agrícolas, etcétera, ¿no? Y que alguien que visitó ese lugar y olió esos olores estaba presagiando su desaparición, que es lo que sucede hoy día. Por eso, pero entonces, o sea, la idea de presagio, síntoma, como si fuera una especie de biopsia. O sea, de pronto me parece que tú decías que el libro no podía abarcar todo, ni era una pretensión del libro abarcarlo todo, pero en la medida en que hace una biopsia de ciertas cosas, como que toma una cierta muestra, puede permitirse hablar de muchas más cosas. Bueno, yo creo que también es desde donde trabaja cada uno. Yo siempre, cuando estoy en un trabajo editorial, hay algo, esto, ¿no?, del olfato y de la percepción que va mucho más allá del entendimiento y la posibilidad de clasificación de los materiales, sino que es como la sensación de que ahí hay algo potente y que todavía no alcanzamos a leerlo del todo. Y el libro es como ese lugar a donde quizás con el tiempo podamos acceder a esa potencia.
Y en ese sentido, el breve glosario de prácticas artísticas en territorio también se configuró de esa manera. De todas las conversaciones que se fueron dando con artistas, había algo que quedaba latente y que quedaba en proceso de espera, y que yo sabía que todavía no había accedido a ese lugar. Era como estar en un umbral. Y entonces el libro también fue como atravesar ese umbral y entrar un poco más en esa conversación y ya como vincular con esas reflexiones, ese pensamiento y esa experiencia que había quedado de Espacios Revelados en la posibilidad de escribir, en este caso, a partir de una palabra, ¿no? Todo un mundo de posibilidades, de sensaciones, de percepciones, un relato que desde mi punto de vista, ¿no? en términos también de cómo Agamben lo plantea en El fuego y el relato, sí tenía relación con el fuego, ¿no? Sí tenía relación con ese ritual que acababa de acontecer. Todavía no había una distancia. Entonces, el breve glosario es esa búsqueda, ¿no? Es esa búsqueda de lo que quedó, de ese olfato, de esas reuniones, de esas entrevistas, de esas experiencias de obra de las cuales pude participar, que a diferencia de Rodrigo yo las tenía muy cerca. Entonces sabía que no tenía que ir solo hacia las piezas. Que da la máquina es 30. Hay algo de la presentación del libro que vas a hacer, Gaby, ¿no? Como de guardarle el olor. ¿Cómo se llama esto El retractilado. El retractilado le va a guardar el olor. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que contar algo que justamente a partir de esto que dice Rodrigo, que es muy cierto y que es una de las particularidades del trabajo de la editorial y el trabajo personal, que es darle un sentido a la materia, o trabajar con los sentidos que la materia propone y jugar con eso, más allá de las convenciones del libro en sí, como un dispositivo y como una materialidad tan presente en el mundo y tan conocida por todas y todos nosotros, es cómo la materia puede expresarse. Y en eso, bueno, el libro, la pregunta era cómo en este momento de las ferias virtuales nosotros podíamos, de alguna manera, tomarnos de esa potencia material que tiene un libro para generar un otro acontecimiento u otra experiencia de llegar a las y los lectores. Y entonces este libro, en el marco de esta presentación, también es un libro correo, ¿no? Que es un libro que va a buscar a sus lectores. Las personas que vean hoy esta presentación tienen un link en una página que pueden ir y solicitar su libro para que les llegue. En un mundo donde el mercado del libro también está muy en crisis y donde las formas de relacionarnos también con el mercado también están en crisis para nosotras y nosotros. Entonces el libro se van a distribuir para las personas que están hoy viendo esta presentación, 100 libros, 50 para la zona metropolitana, o sea, para México, ¿no? 50 a nivel nacional y 50 a nivel nacional y 50 para Guadalajara. Y bueno, y solo tienen que entrar al link que va a estar aquí al final de esta presentación y anotarse para que ese libro llegue a sus casas. Y hay algo de esa posibilidad de que ese libro se desplace en el espacio y en el tiempo y llegue hasta lo que es hoy el espacio en donde estamos confinados y donde estamos aislados, pero que sí nos permite un contacto del orden de lo real y no solo de lo visual, como decías vos. Entonces, este libro correo de Espacios Revelados tiene este viaje por venir, ¿no? Que es lo que está por acontecer en este momento.
Pero es un libro regalo en ese sentido. Sí. Mm. Es un libro, más que regalo, es un libro que se brinda y que se propone ir a construir una comunidad de lectores. Sí, pero digo, que va a encontrar Sí, sus lectores. exacto. Ya. Claro, en ese sentido yo también destacaría que es un libro de experiencia, ¿no? Entonces, digamos, no solo en el sentido de lo que se puede leer, de lo que está desplegado como idea o como imagen, sino que también, insisto, de lo que se puede tocar, de lo que se puede oler, del peso, porque hay algo también de la dimensión así material del objeto, tiene cierto, no pesa mucho afortunadamente, pero pesa, ¿no? Yo creo que eso también se puede pensar de un modo de un modo que va más allá del libro en sí, sino que como el libro experiencia, el libro objeto experiencia, es también un libro objeto experiencia con uno mismo o una misma, que crea una relación con uno, que abre una relación con uno, que no necesariamente está marcado por los textos que están escritos, sino que por las formas en que se puede entrar en el libro. Alguien puede no leer nada y ver todo, por ejemplo. Es una posibilidad. O leer todo y no ver nada. O sea, no tomar los objetos. No importa, da un poco lo mismo. Pero haga lo que haga con el libro, incluso aunque no lo abra nunca, lo tome, lo reciba, se quede con él, lo guarde en una estantería, etc. Creo que ya inaugura una relación con uno, con una, ¿no? Y tal vez esa es una potencia del libro que no tiene que ver con su sentido, sino con su propia existencia como objeto, ¿no? Claro, y finalmente es un objeto que en esta época llega a tu casa. O sea, no entras por la virtualidad únicamente por esta transmisión que vamos a hacer, sino hay una doble entrada y es alguien te lo manda a tu casa y tú lo recibes. Bueno, lo que vos decías que cómo va a seguir, de hecho Espacios Revelados continúa, ¿no? Y continúa en una actualización de una reflexión que estamos también aquí con Rodrigo propiciando con un grupo de los artistas que son de Espacios Revelados. Digamos, el proyecto de Espacios Revelados en sí no es un proyecto que, digamos, de alguna manera cierra en un momento fundamental en donde el proyecto vuelve a cobrar un sentido nuevo, ¿no? Los espacios para las prácticas artísticas quedan desocupados, deshabitados, una gran pregunta empieza a germinar en cómo generar una continuidad, cuáles son las nuevas normalidades, cuál es la nueva forma, pero también nosotras y nosotros como vinculados a una incomodidad y a una nueva situación de nuestras vidas que nos obliga a reflexionar. Y tal vez, digamos, cuando estábamos hablando de los presagios y por qué Espacios Revelados había como encontrado algo que iba a suceder luego en ese sentido de presagio, quizás lo que no podíamos saber, bueno, en realidad nadie podía saber, era que al terminar Espacios Revelados, porque fue así como matemático, terminó Espacios Revelados y empezó no la pandemia, pero sí las cuarentenas, el confinamiento. Y ahí creo que, digamos, lo que estamos pensando ahora, junto con algunos artistas del proyecto, que participaron en el proyecto, es cómo no solo había espacios abandonados, sino que luego se tuvieron que abandonar los espacios públicos, incluso los espacios íntimos, masivamente. Esto ha sido una experiencia de millones de personas, no solo en México, en todo el mundo, en América Latina, etc., ¿no? Y quizá una experiencia inédita porque nunca habíamos tenido, digamos, un acceso tan directo a lo que era el vacío del espacio público radical, digamos, que en algún momento Ciudad de México, creo que Guadalajara, creo que en estos lugares como Buenos Aires y Santiago, era como si la noche se hubiese extendido, digamos, a las 24 horas y no había nada ni había nadie, o casi nada, ¿no? Y esa experiencia de abandono, bueno, la estamos pensando porque yo creo que no solo nosotros, creo que se está pensando en muchos lugares porque es una experiencia inédita. Inédita también por algo que
Gabriela apuntaba, que era, bueno, sí, no podemos salir de las casas, pero tampoco podemos ir al teatro, podemos ir al cine, los museos cerraron, los centros culturales, etcétera, ¿no? Y esos lugares hoy día vacíos, ¿qué son? ¿En qué se transformaron? ¿Qué van a devenir en adelante esos espacios y esos lugares? Sí, también qué tipo de experiencias están generando en nosotras, ¿no? Entonces, bueno, ahí este grupo de artistas estamos haciendo este laboratorio de pensamiento que es esto, ¿no? Actualizar lo que Espacios Revelados deja y que empieza como presagio a sucedernos a nosotros mismos, ¿no? Ya no está por fuera, ya no es un espacio de otros, ya son nuestros propios espacios y nuestra propia imposibilidad de habitar esos espacios. Espacios Revelados, Changing Places Guadalajara, terminó el 15 de marzo de 2020. Los meses que siguieron estuvieron marcados por la contingencia mundial de la pandemia declarada por el COVID-19. Un tiempo que da constancia de la imprevisibilidad del mundo y de lo poco que sabemos de él. También nos dice que un libro se puede hacer aislados y llegar a los lectores como un caballo de Troya o como una promesa. En medio de la suspensión de casi todo, el libro permanece con la potencia de los posibles de este mundo. Puede llegar a los lectores para tocarlos, rondar por toda la casa, anidar en frondosas o pequeñas bibliotecas y hasta meterse en sus camas. Es un objeto que nos acerca en su insistencia material porque sobrevive como testimonio de un pasado, pero también de un porvenir. Este libro no responde a un orden, sino a un devenir libro.